El coronavirus ha afectado a las empresas y por esta razón el gobierno resolvió hoy que puedan enviar a seguro de paro a los trabajadores por la mitad del horario o por menos de un mes. En este momento hay 40.000 trabajadores que ya se encuentran en seguro de paro. Para evitar que sean por 6 meses, habilitaron la opción de un mes con opción a prórroga. Bueno, pero todo esto, ¿cómo se expresa en la realidad? Daro estuvo hablando con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y esto le decía. Bueno, Fernando, muchas gracias primero que nada por estos minutos. Se anunció un régimen de flexibilización de los seguros de paro. ¿Cómo recibieron primero la noticia? Y bueno, ¿qué se puede decir más allá de esto puntual? Lo primero que hay que entender que estamos recibiendo cientos de dificultades por día de por las más diversas razones. Y hay que tratar de atenderlas a todas. Una que salta a la vista son los problemas laborales. Si usted empieza a generar las condiciones para que la gente esté en su casa, al mismo tiempo tiene que generar las condiciones para ver cómo se mantiene. Porque yo entiendo que es lo razonable que la mayor cantidad de los uruguayos estén en su casa. Pero ¿de qué vive el jornalero? ¿De qué vive la compañera doméstica que le cesan los jornales? Entonces es necesario construir políticas de protección social, algunas bajo la legalidad, es decir, el seguro de paro con más flexibilidad, viendo cuáles son los espacios de tiempo que podría tomar un trabajador, el seguro de paro parcial y la utilización del mismo, y adecuar la normativa a la circunstancia que vamos a vivir, que no es una circunstancia normal, no es una circunstancia de bajo empleo, es una circunstancia sanitaria que nos obliga a tomar recaudos y aislamientos importantes, de forma tal que generar esta norma puede posibilitar atender una parte de los trabajadores, pero al mismo tiempo hay que construir políticas sociales compensatorias para los que cortan el pasto, para los que tienen la changa en el estadio, para los que van a los partidos de básquetbol. Porque ¿a quién abarcaría esto? Bueno, a todos los trabajos formales, pero en Uruguay hay 25% de los trabajadores son informales. Eso es hablar de cerca de 400.000 trabajadores, 350.000, 400.000 trabajadores. Esas personas, ¿dónde se van a presentar en el BPS para que les paguen el seguro si no han tenido aportación a la seguridad social? Por eso nosotros insistimos tanto en la importancia de que los trabajos sean formales. No es un problema de caprichosidad. En primer lugar, porque tienen que atender la jubilación del futuro. Uno a los 25 años le cuesta preocuparse para cuando vaya a tener 60. Yo ahora que tengo 60 o cerca de 60, ya tengo asegurado mi retiro jubilatorio. Pero eso hay que poderlo pensar a los 20 o el Estado te tiene que ayudar. Pero por otro lado, en circunstancias de este tipo, te quedás sin ningún derecho. Porque no es acá no hay un problema de falta de voluntad. Suponete un trabajador de Uber que no está afiliado al PIT-CNT, para nombrarte a alguien que no es del PIT-CNT, que nadie se sube a su auto, por más que tiene toda la voluntad de salir a trabajar, no está teniendo empleo. ¿Dónde va a ir a presentarse en el gabinete si él no es funcionario de Uber? Es una empresa que aporta y que entonces no tiene ningún derecho. ¿Me explico? Cuando se construyen empleos irregulares, el que paga siempre último es el trabajador. Y hay que encontrar políticas compensatorias. Y ni te cuento a las personas en circunstancias de pobreza. Nosotros tenemos en el frente de lucha, digamos, a todos los trabajadores de la salud que valoramos enormemente y que hemos tratado de estimular desde todo punto de vista, tratando de generar las mejores condiciones de cuidado y también que se lo adjudique como enfermedad profesional y si tiene por algún tema lo aíslan o por la enfermedad o porque estuvo en contacto, no quede solo, cubierto en su salario. Pero tenés trabajadores de la educación primaria que están hoy enfrentando que no llegan las bandejas en tiempo y forma, que tienen que dar la cara con los padres, pero igual están en el frente de lucha para que 37.000 niños uruguayos accedan a la alimentación con todas las dificultades. Y esto supone, digamos, ajustar las políticas públicas para que llegue en tiempo y forma todo y pueda ser entregado por los compañeros que están en ese lugar. Y así sucesivamente, en cada lugar hay gente que es imprescindible, en el BPS y en otros organismos públicos, ¿no? Frente a la irregularidad decíamos casi 400.000 personas, que es el cálculo de ese 25%. ¿Hay algo pensado, se está trabajando en pensar algún sistema, alguna herramienta para justamente que no queden...? Bueno, tiene que haber. Nosotros ahora estamos trabajando en eso, en hacer, nosotros vamos a integrar el Comité de Gestión de Crisis. Dentro de la gestión de crisis está el tema sanitario, pero tiene que estar el tema de cómo se mantienen las familias cuando no encuentran sustento, cuando la fuente de financiamiento con la que se sustentaban hoy no la tienen. Supongamos los feriantes que no se dedican a la venta de alimentos.
por decir algunos. Sí, Acá nos han también, llamado trabajadoras domésticas, trabajadoras que son tercerizadas en las empresas públicas y que no tienen tantos seguros como el trabajador público, trabajadoras de la actividad privada que cierran su empresa y lo envían al seguro y obviamente baja su ingreso económico. Entonces, no solo va a haber una cuestión con la pandemia que tiene que ver con la salud, va a haber una cuestión muy dura desde el punto de vista económico y para eso el gobierno tiene que instrumentar medidas que de alguna manera sean paliativos a las circunstancias que al Uruguay le toca vivir, bueno, al mundo entero, pero ahora hoy estamos hablando del Uruguay. Para eso nosotros vamos a llevar un conjunto de propuestas, algunos ya hemos anunciado junto a la Intersocial, que no se suman las tarifas públicas, que hayan insumos para la prevención del contagio en forma gratuita en los contextos socioculturales críticos, que efectivamente se fije un precio tope para las ventas de esos productos para el resto de la sociedad y seguramente otro conjunto de propuestas que vayan a atender al sector más vulnerable de la sociedad, o el que tiene empleo informal, o al que no tenía empleo, o a las jefas de hogar, o a las que efectivamente viven de lo que nosotros llamamos popularmente changas, que hay muchos. Y esto hay que poderlo mirar con sensibilidad. No se trata de la formalidad de las leyes, se trata de cómo hacemos para que la gente, mientras resiste un proceso de aislamiento, al mismo tiempo genera condiciones para sobrevivir de forma digna. Y sí, porque las cuentas no paran, el alquiler no para y un montón Nada de cosas para, que siguen girando. Es claro. que nada para. Claro. Y debería haber algún mecanismo. Yo no voy a adelantar más de suspensión del pago de las facturas, de abaratamiento de algunas cuestiones, de postergamiento de algunos pagos, de atender a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan mayor cantidad de empleo, en las circunstancias de que por esta circunstancia no terminen cerrando. Habrá que ver con qué medidas y discutiremos con qué medidas, pero es cierto que si queremos ver la mañana siguiente, como mínimo hay que generar las condiciones para que la mañana siguiente sea alentadora. Todos sabemos que vamos a salir de esta circunstancia peor de la que entramos. Claro. Fernando, quiero aprovechar uno de los puntos que tocaste para cerrar, que son las cuentas públicas y este posible aumento. ¿Qué receptividad ves que hay del otro lado para este planteo, que es el de muchos también, ¿no?, a la hora de pensar en los aumentos? Bueno, parto de la base de que algunos han sido escuchados. Vamos a ver después cómo se formulan. Pero la flexibilización, el precio de los productos vinculados al no contagio han sido escuchados. Vamos a ver si el seguro para los trabajadores de la salud. Ahora hay que concretarlos en documentos que hagan posible que esas prácticas políticas se desarrollen. Y hay otros que iremos viendo, iremos monitoreando. Nosotros tenemos que tener claro una cosa, no hay que generar ningún alarmismo. Pero el Uruguay, cuando termine esta pandemia, va a estar en peores condiciones económicas de las que estaba. Con lo cual, digamos, vamos a recibir cifras peores que las que el Uruguay tenía. Claro. Y no hay que olvidar que el Uruguay venía de 15 años de crecimiento. Entonces, prepararnos para esa mañana siguiente es en cierta medida también trabajar bien el presente. Si nosotros cuando termine esta pandemia lo que tenemos es una crisis social del tamaño de la crisis del 2002, no habremos hecho bien el trabajo actual. Y eso supone tener políticas que sean arriesgadas, atender la situación de pobreza, atender los hogares que tienen mayor vulnerabilidad, atender los trabajadores que no tienen seguro de paro o que no han generado el derecho porque tenían pocos jornales. Y hay que analizar circunstancia por circunstancia para encontrar la mejor solución. Y todos los problemas ahora caen juntos. Claro. Eso es así. Entonces, obviamente el seguro de desempleo va a estar masivo y hay que encontrar un mecanismo para que el trabajador se adhiera al seguro de paro sin tener que presentarse y ver aglomeraciones enormes de uruguayos en la puerta del seguro de paro queriendo inscribirse. Ahí hay que encontrar mecanismos alternativos. Y en eso, bueno, estamos tratando de trabajar en estas horas, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. A las órdenes.